Mi nombre es Marta Durán, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL y me desempeño como docente de lengua castellana en educación media en una institución oficial del municipio de Florida Blanca. Hoy quiero compartir una reflexión muy personal sobre uno de los aprendizajes más significativos que me ha dejado el curso de sociopolítica, orientado por el doctor Javier Tarazona. Y es que si tuviera que resumir este curso en una sola palabra, diría que esa palabra es leer. Pero no me refiero únicamente a ese acto de leer libros, artículos académicos. Hablo de aprender a leer la realidad, leer el contexto, leer las relaciones sociales, leer las políticas públicas y sobre todo aprender a leernos a nosotros mismos. Como investigadores y como educadores también. Durante muchos años, en mi labor como docente de lengua castellana, he promovido la lectura entre mis estudiantes, porque siempre pues he considerado que leer desarrolla la comprensión, el pensamiento crítico, la capacidad de argumentar. Sin embargo, este curso me permitió comprender realmente que la lectura adquiere una dimensión mucho más profunda cuando ingresamos a la investigación doctoral. El doctor Javier Tarazona siempre nos ha transmitido o constantemente la idea es de que un investigador no puede conformarse con leer para cumplir eh, una tarea académica que debemos leer para cuestionarnos, para establecer relaciones, para descubrir problemas, para construir nuevas maneras de comprender la realidad. Uno de esos aspectos que me llamó la atención durante el curso fue su insistencia en acudir siempre a las fuentes primarias. En varias oportunidades nos recordó que como investigadores no podemos quedarnos únicamente con las interpretaciones que otros hacen de un autor, que es necesario dialogar directamente con los textos originales, conocer el pensamiento de esos autores desde su propia voz en esas lecturas y comprender las categorías conceptuales en el contexto en el que fueron formulados. Estas recomendaciones cambiaron mi manera de estudiar. Pues pude comprender que la investigación rigurosa exige más disciplina, más tiempo, mayor lectura, pero una lectura profunda y con compromiso. Con el compromiso de construir realmente nuestras propias interpretaciones antes de apoyarnos en análisis de terceros, de otras personas. Esa visión transformó mi forma de acercarme a los textos. Entre las lecturas que más impactaron mi proceso se encuentra El problema de la realidad social de Alfred Schutz y La construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann. Ambas lecturas, ambas obras representan para mí un antes y un después. En cuanto a Schutz, me permitió comprender que la realidad no es un objeto externo que simplemente observamos, sino que la realidad adquiere un verdadero significado porque los seres humanos la interpretamos desde nuestras experiencias, desde nuestras vivencias y nuestras relaciones con los demás. Como docentes, pues esta idea me hizo pensar que inmediatamente en el aula de clase, cada estudiante llega con una historia diferente, con una manera distinta de comprender el mundo, con experiencias familiares, sociales, culturales, que influyen en su proceso de aprendizaje. Entonces comprendí que enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en reconocer esas múltiples realidades que conviven diariamente dentro del salón de clase. Posteriormente, la lectura de Berger amplió aún más esa comprensión. En este caso, estos autores explican que la realidad es una construcción social que surge de las interacciones humanas y que con el tiempo esas construcciones se institucionalizan y llegan incluso a aparecer naturales y permanentes, ¿no? Esta idea me llevó a cuestionarme mucho sobre las prácticas educativas que durante años hemos venido considerando que son normales. Porque enseñamos de determinada manera, porque evaluamos
de cierto modo, por qué ciertas prácticas escolares permanecen generación tras generación. Estas preguntas empezaron a mostrarme que la escuela también construye realidades sociales y que como docentes somos actores fundamentales en esa construcción. Pero quizá una de las reflexiones más importantes surgió cuando empecé a relacionar estas lecturas con las políticas públicas educativas. Muchas veces pensamos las políticas únicamente como documentos oficiales, normas, lineamientos que son emitidos por el Estado y que están ahí para cumplirlas solamente. Sin embargo, este curso me permitió comprender que las políticas públicas también reflejan una determinada manera de entender la realidad, la educación, la ciudadanía, el desarrollo humano. Cuando analizamos las políticas desde una perspectiva sociopolítica, diríamos, descubrimos que detrás de cada decisión educativa existen intereses, necesidades, visiones del mundo y proyectos de sociedad. Como docente del sector oficial, esta reflexión ha sido especialmente significativa. Las políticas públicas orientan nuestro currículo, los procesos de evaluación, las competencias que debemos desarrollar y las metas institucionales. No obstante, desde una mirada crítica, pues nos permite pasar de esas simples, de ser simplemente ejecutores de esas políticas, sino convertirnos en profesionales capaces de analizarlas, de interpretarlas y, por qué no, como decía el profe, de crear nuestras propias políticas, hacer parte de ellas. Personalmente, todas estas lecturas han fortalecido mi interés investigativo. Desde hace varios años me inquieta pues el desarrollo de la lectura crítica, que los estudiantes tengan buenos resultados en las pruebas saber, que manejen una lectura argumentativa, pero pues mi experiencia cotidiana me muestra que muchos jóvenes leen, pero tienen dificultades para interpretar críticamente la información. Establecer relaciones entre diferentes textos, argumentar sus ideas y comprender la complejidad de los problemas sociales. Hoy entiendo que estas dificultades no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva didáctica, también deben comprenderse desde el contexto social, cultural, político, institucional, donde se desarrollan los procesos educativos. Precisamente por eso estas obras se han convertido para mí en un referente fundamental, construyendo el posible objeto de estudio de mi tesis doctoral. Cada lectura me llevó a formular nuevas preguntas, cómo influyen esas prácticas pedagógicas en la construcción del pensamiento crítico, de qué manera las políticas públicas favorecen o limitan el desarrollo de estos lectores críticos, cómo construyen en los estudiantes su propia realidad a partir de las prácticas escolares, cómo puede la enseñanza, en este caso, por ejemplo, de la lengua castellana, contribuir a formar ciudadanos capaces de interpretar críticamente la realidad social en la cual viven. Esas preguntas representan para mí mucho más que un ejercicio académico, representan un compromiso ético con mi profesión, porque realmente ser docente significa asumir la responsabilidad de formar personas capaces de comprender el mundo, de transformarlo. Hoy siento que en el doctorado no solo, o pues este doctorado no solo me está formando como investigadora, también está fortaleciendo mi identidad como educadora y me está haciendo cuestionar sobre cómo estoy desempeñando mi labor. Cada texto leído logró ampliar mi mirada, cada autor me invitó a cuestionar mis propias certezas, cada discusión académica me recordó que investigar implica mantener una actitud permanente de curiosidad intelectual. Creo que esa ha sido una de las mayores enseñanzas del doctor Javier Tarazona. La investigación donde nos recalca que comienza leyendo, pero leyendo con rigor, con profundidad, leer desde las fuentes primarias, como dice él, dialogar con los grandes pensadores y construir una postura propia. Son prácticas realmente indispensables para quienes aspiramos a generar conocimiento y aportar soluciones a los desafíos educativos de nuestro tiempo y pues en este caso de nuestro país.
Finalmente quiero expresar que este proceso de lectura ha fortalecido mi convicción desde la educación y que sigue siendo importante para construir realmente una sociedad más humana. Pienso que como docente de lengua castellana en este caso continuaré promoviendo la lectura, pero ahora con una comprensión mucho más amplia de su significado, que leer es comprender, interpretar, es cuestionar, es construir conocimiento, pero sobre todo leer es transformar nuestra manera de ver el mundo. Y pues considero que ese es precisamente uno de los mayores propósitos de un doctorado, formar investigadores capaces de leer profundamente la realidad para construir desde el conocimiento y también de transformar. Pienso que la universidad pues nos está formando de una manera adecuada, pues ya depende de nosotros, de cada quien, cómo apliquemos esos conocimientos en nuestro rol como docentes. Muchísimas gracias.